Mañana continuamos con ustedes, Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas, aquí en Ampliación de Noticias. A esta hora de la mañana ya está con nosotros aquí en la cabina el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y hemos hecho mención de un comunicado que emitió la Defensoría donde hace una suerte de, o una serie, mejor dicho, un listado de sugerencias tanto al gobierno, al Congreso de la República, e incluso a la Fiscalía de la Nación de cara a APEC, donde destaca, digamos, la realización de este Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que va a reunir, como sabemos, a los líderes de 21 países miembros de APEC. Muy buenos días. ¿Cómo está, defensor? Bienvenido. Acá, Mávila, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Y bueno, un saludo al país que siempre está pues pendiente de radioprogramas del Perú y creo que para mí siempre será un motivo de profunda alegría y satisfacción estar acá. A ver, ¿cuál es la importancia de este comunicado y del papel que quiere jugar la Defensoría de cara a APEC, haciendo esta lista de llamados al gobierno, al Congreso y al Ministerio Público? En principio porque debemos, como Estado, y sobre todo el Ejecutivo, desarrollar una campaña masiva que difunda las ventajas, las bondades que tiene estar incluidos en un foro tan importante que reúne a 21 economías del país, del mundo, y que los líderes de los mismos países van a estar en el Perú. Desde el 2016, que fue la última sede de APEC en el Perú, al 2024 nosotros hemos visto una inyección aproximada del 20% en la economía nacional y hemos crecido enormemente. Manejando una inflación como se maneja con una tendencia a la baja al 2% anual del 2025 y este año 2.7%, y teniendo, digamos, un crecimiento del 3.2%, siendo el país número 1 en Latinoamérica que va a tener este crecimiento, ¿no? Implica entonces cuáles son los retos que tenemos como país en una ubicación geopolítica necesariamente para crecer. Que ese 3% ¿no? todavía resulta insuficiente por dos cosas, porque el Perú podría crecer más que ese 3%. Es decir, el hecho de que estemos por encima de pronto que otros países no es, oh, wow, estamos por encima porque nuestro techo está mucho más alto que eso. Y por otro lado, tampoco nos alcanza para revertir el incremento de la pobreza, por lo menos en el corto plazo. Necesitamos crecer a 4.5 para empezar a reducir la pobreza extrema y la pobreza que existe en nuestro país. Y esos indicadores lo hemos tenido en el Perú. El Perú en su momento llegó a crecer a 8%, se redujo radicalmente el tema de la extrema pobreza y luego fuimos bajando por contextos adversos a nuestra economía. Pero ahora tenemos la gran noticia de que en principio vamos a tener dos hubs aeroportuarias a través del aeropuerto de Jorge Chávez, que empieza a operar a partir de enero ya con una nueva performance. Segundo, tenemos la hub portuaria a nivel, digamos, marítimo, y esto es la ampliación del puerto de Callao y el puerto multipropósito de Chancay. Honestamente, este es un momento histórico para el país y necesitamos, por tanto, fortalecer, digamos, todo un mensaje que implique la identidad, la fortaleza de todos los peruanos en torno a la unidad nacional que permita pues seguir eso no creciendo. Lo sabe ya el gobierno, es decir, ¿por qué la Defensoría del Pueblo tendría que en este momento convertirse en una suerte de es que necesitamos aliados que son la prensa fundamentalmente, necesitamos aliados que son los medios de comunicación fundamentalmente, y no es aliados de gobierno, es aliados del país. Necesitamos trabajar todo esto, digamos, como política de Estado, no como una política sectorial, no como un tema, sino como una política de Estado en nuestro posicionamiento internacional en términos económicos. Y el comercio indudablemente es el factor importante para ir creciendo. Nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pagos es positivo, pero positivo en torno a productos tradicionales. Pero necesitamos fortalecer, por ejemplo, la gran agroexportación. 200.000 hectáreas que van a ser puestas en marcha ahora con los nuevos proyectos. Y eso va a mejorar, va a duplicar nuestra producción en agroexportación. Entonces, siento que no estamos dando un mensaje correcto desde la parte del Estado y que es necesario que la población se involucre en el quehacer de la planificación a futuro. Naturalmente, esto tiene un proceso de crecimiento que va a ir gradualmente implementándose bajo procesos que el Estado deberá ir definiendo, como la logística, como la infraestructura en vías de comunicación, como la infraestructura en términos de, digamos, de canal de riego, reservorios, en fin, empezar a trabajar más la productividad y sobre todo también la pesca que ha ido creciendo este año, tiene algunas barreras, ¿no? Participó usted de la sesión del Consejo de Estado el día de ayer, un consejo que se reclamaba hace tiempo para abordar, entre otras cosas, temas de política para luchar
luchar contra la inseguridad ciudadana, luego de lo cual hizo una serie de anuncios la presidenta de la República. ¿Qué detalles podría compartir con nosotros de la reunión? Hay que restaurar el principio de autoridad. Usted comprenderá que nosotros como Defensoría del Pueblo hemos privilegiado la defensa de los derechos humanos fundamentales de la población de manera individual y también de manera conjunta o como un colectivo. Sin embargo, se ha perdido el principio de autoridad, sobre todo en nuestra policía. Recientemente lo que hemos visto es que a un policía le agreden con un disparo en el pecho y él no desenfunda su arma y lo devuelve. Y cuando le preguntan es si está en riesgo tu vida, ¿por qué no has ejercido la defensa o el mecanismo de la proporcionalidad? Dice, no, porque después voy a terminar en problema, porque además lo que ha emitido como resultado de un acuerdo plenario el Poder Judicial dice que no se le puede disparar a alguien que está escapando. Pero a pesar que te disparó, sí, a pesar que me disparó. Entonces, esas razones, digamos, de orden jurídico, necesitamos ajustar, habida cuenta que necesitamos que la policía tenga las herramientas correspondientes para poder reaccionar oportunamente contra el crimen, porque eso no se podría hacer a ningún ciudadano, excepto cuando uno ve en riesgo su vida o su integridad, sobre todo cuando está ejercitando el control y la seguridad ciudadana, que es importante, ¿no? Señor Defensor del Pueblo, pese a todas estas exigencias que usted plantea, en el comunicado publicado por la Defensoría del Pueblo, lo que se lee es que hay que reconocer, dicen textualmente, que estamos frente a una falta de liderazgo y sumado a ello, a un debilitamiento sistemático de la institucionalidad democrática del país. Es que como Estado no hemos respondido adecuadamente bien, por ejemplo, en este auspicio de la PEC. O sea, todos los peruanos, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más adulto, debe conocer cuáles son las bondades de la PEC para el Perú. ¿Cómo es que tenemos que desarrollarnos económicamente? ¿Cómo es que vamos a mejorar la educación y la salud como conceptos básicos de crecimiento social? Que implica, digamos, experiencias como Singapur. Hace 40 años, Singapur era uno de los países más pobres, quizá comparado con el país más pobre de África. Y hoy día es lumbrera. Es el segundo país de referencia para temas de innovación y tecnología. Mal para no ponernos en ese camino. ¿Y a qué se refiere usted con la falta de liderazgo? ¿Está pensando en la presidenta de la República? Quizá como Estado, no individualmente en una persona en específico, porque usted comprenderá que la institución presidencial responde además a ser parte de todo un Consejo de Ministros y que esto representa al Ejecutivo. Pero por otro lado tiene usted a un poder legislativo, que es un Congreso que también es el que define en términos concretos todo lo que es el ordenamiento jurídico. Yo creo que allí ha habido, o existe un poco el marasmo para no poder afrontar estos temas que son históricos para nuestro país, con una relevancia o importancia que nos permita estar discutiendo permanentemente cuáles son las ventajas de este tipo de foros en el Perú, sobre todo. Repito, 3 veces en tan corto tiempo. Yo creo que eso, mira, todos los países del mundo, las 21 economías, están puestos sus ojos en el Perú. Correcto. Ahora, usted nos habla y la verdad es que uno lo escucha y uno dice, pero estos son temas realmente que corresponden a las funciones de la Defensoría, y lo traigo nuevamente al asunto del fuero militar policial que se ha planteado para juzgar o procesar a los policías que en el ejercicio de su función puedan, digamos, disparar contra alguien o provocar la muerte de alguien o herir a alguien, en fin. ¿Esto supone una carta blanca? No, definitivamente no, porque este es un proceso sobre el cual tiene que desarrollarse una fórmula legal de garantías a favor de la ciudadanía para proteger el bien jurídico tutelado, que es la salud y la integridad de la vida de la persona. Por eso. Entonces, eso es fundamental. Sobre la base de esa configuración de derechos es lo que nosotros establecemos también un mecanismo de defensa hacia el policía que está cumpliendo un deber y necesita un sistema de protección. ¿Pero qué pasa con los abusos, por ejemplo? Eso está condenado bajo todo punto de vista. No puede haber abuso. Es más, la institución no puede tolerar. Y me parece muy bien que en estos últimos meses se ha empezado ya a desarticular bandas organizadas al interior de la policía. O sea, efectivos de la Policía Nacional de Perú en actividad ejerciendo delincuencia plena. ¿Qué dijo el fiscal en el Consejo de Estado sobre esta propuesta? Bueno, en todo caso hemos asentido todos el término de la oficial también, lógico, todos. ¿Ambos estuvieron de acuerdo? En los términos de la redacción, sí, claro.
Así es. Y Pero ojo, esto va a materializarse en la formulación de un proyecto de ley y va a trasladarse después a la discusión que corresponde al Congreso de la República discutir, bajo la preeminencia, naturalmente, de la protección prioritaria de los derechos fundamentales de la persona, que eso es el principio básico, pero no por eso vamos a desproteger a la persona, ¿no? ¿No los garantiza el fuero civil? Tal como está ahora? No, el fuero civil está hecho para las acciones civiles que no tienen connotación en la función propia del policía. En este caso, será inspectoría en primera instancia la que define cuál ha sido el nivel de función y de participación, y cuando se cree que es simplemente un delito de función, será el fuero militar policial quien la pueda procesar. Pero repito, la fórmula legal siempre tiene que ser garantista en torno a la persona, ¿no? ¿Usted considera que estos privilegios en cuanto a la jurisdicción que debe ver los casos que un policía o un militar pueda cometer solamente deben aplicarse en estado de emergencia? Claro, en estados de emergencia donde hay recorte de derechos respecto a las personas. Usted comprenderá que los estados de emergencia son momentáneos, temporales, y también sobre ámbitos determinados territorialmente, ¿no? Entonces, solo en esos ámbitos Eso puede quiere proceder decir que eso. cuando termine el estado de emergencia, que se nos ha dicho sería de 2 meses, esos delitos eventuales que un policía militar puede cometer con el uso de sus armas pasaría a ser juzgado como ha sido en los últimos tiempos como ha por sido, el fuero ordinario. Es que ese es el fuero natural. Lo otro es la excepción. ¿Cómo fuero natural? ¿En qué país del mundo hay un fuero? No. El fuero ordinario es el fuero natural. Eso es el fuero natural. Pero naturalmente, cuando hay regímenes de excepción, momentáneas, temporales, determinadas, allí tienen que aplicarse algunos mecanismos adicionales también de protección a la policía que sale a trabajar. Porque hay una exigencia diferenciada. No es una exigencia común, ¿no? Muy bien. En todo caso, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes a las diversas entidades de la sociedad para los días del Foro APEC? Porque se han dirigido al Estado, al Ministerio Público y a los ciudadanos. Sí, bueno, a la ciudadanía en principio, y por eso es que ahí vemos la falta de liderazgo, es que si la ciudadanía en su conjunto es consciente de lo que tenemos que mostrar hacia el mundo como país, yo estoy seguro que ninguno se atrevería a hacer ningún acto de manifestación que pondría en riesgo la imagen de nuestro país ante el mundo. Hay una emergencia ¿no? hídrica aquí internamente que atender también. Estamos en eso. Y justamente nos alegra que, por ejemplo, la madre naturaleza haya permitido que empiecen ya las lluvias en las zonas altas de Piura, por ejemplo. Y que es la autorización para empezar a hacer los pozos. ¿Está usted del lado todo. del ministro Manero, que confía en la naturaleza para resolver le el estoy problema? diciendo, no. El problema que nosotros planteamos y además que nosotros pedimos que el ministerio se acerque, digamos, a Piura, y hemos estado en la mesa de trabajo en Piura, implica, digamos, que tenemos que tener reacción inmediata como Estado. Y eso ha permitido que se saque una legislación diferenciada para empezar a hacer la explotación de los pozos y empezar a tener recurso hídrico. Pero ¿cuál es la buena noticia entre todo lo malo que ha ido pasando? Es que ya en las partes altas de Piura ha empezado a llover y ha empezado a aumentar el caudal, y eso permite un abastecimiento del agua para la población. En buena hora. Pero usted sabe perfectamente que en todos los foros APEC han habido protestas, menos en China, naturalmente, incluso en los Estados Unidos. Cuando Sarkozy estaba ahí, han habido protestas en la calle, y en las sociedades democráticas eso es algo normal, que alguien proteste cuando decide. Así es, pero hay que privilegiar, ¿no? O sea, como país también un tema de imagen. Uno no puede oponerse a un derecho constitucional que es la protesta, y lo decimos en nuestro comunicado, pero hay que privilegiar entonces y hay que ponderar cuál es lo más importante como país. Nosotros necesitamos crecimiento país y para eso hay que dar mensajes hacia el mundo. El mundo quiere invertir en el Perú. Y eso no se traslada en términos, digamos, de una perorata simple, sino de las acciones concretas que desde el Estado tienen que darse. Y eso es la educación, y eso es difundirlo masivamente a través de todos los medios para que pueda tener, digamos, eco en la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que no estamos haciendo, lastimosamente. Yo veo iniciativas como de RPP, que está trabajando el tema de las bondades de APEC, pero como un tema de política empresarial, de responsabilidad social. Pero no está pues como un tema de política de Estado, ¿no? De acuerdo. Entonces, esos son creo que las críticas ¿No ve más usted relevantes, ¿no? ningún inconveniente a que el partido de fútbol con Chile se pueda disputar el viernes 15 por la noche? En el Monumental se plantea, ¿no?, como un tema, digamos, de sacar esta actividad del centro de Lima para llevarlo a ATE, ¿no?, y poder desarrollar ahí. Creo que eso es el planteamiento que se ha hecho ahora, pero sea en el Estado Nacional o en el Monumental, yo creo que como país somos conscientes de que tenemos que contribuir todos a la paz social, a la tranquilidad, sin renunciar
digamos, a las diversiones que nos produce pues los actos deportivos. Y tenemos que ganar también, dirá usted, ¿no? Como debe ser. Ya. Creo que eso está por descontado. De acuerdo, muchas gracias. Ojalá que el viernes 15 le ganemos a Chile y le callemos la boca a algunas cuantas personas. No, tenemos Muy bien, que ganar. gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy Gracias, amable. Mávila. Gracias, Son las Fernando. 9:30.